Vamos a seguir hablando de este tema. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, a propósito de la situación entre los Estados Unidos y Colombia, recién lo veíamos en el informe, los aviones han arribado, se van a esperar más aviones porque la política de los Estados Unidos y del gobierno de Trump decididamente es una política para restringir el ingreso ilegal de aquellas personas que quieran llegarse hacia los Estados Unidos y sobre todo deportar a los que estén de manera irregular y sobre todo a los que sean delincuentes, porque este es el primer punto de la política antiinmigratoria del presidente Donald Trump, donde todavía, en el caso de Colombia, todavía no se ha resuelto la entrega de visas a los colombianos. En las últimas horas hubo una reunión entre funcionarios de la Cancillería colombiana con autoridades del gobierno de los Estados Unidos y se presume que a lo largo de esta semana finalmente el tema va a estar resuelto. Dos aviones de la Fuerza Aérea colombiana son los que finalmente repatriaron a este grupo, que en total son 205 los inmigrantes colombianos que llegaron en horas de la madrugada del día de hoy. Lo decía recién, reitero, 205. Dentro de ese total, 26 menores. Vamos a compartir en instantes dos imágenes que publicó, por cierto, el presidente colombiano Gustavo Petro en su cuenta de X, haciendo alusión a este grupo de deportados. Recordemos en las últimas horas, vamos a hablar de números redondos, pero es información oficial de los Estados Unidos, fueron deportados más de 1000 justamente inmigrantes ilegales. Es muy interesante porque la información especifica que 8 son delincuentes altamente peligrosos y 566 en principio no tienen antecedentes penales y que en estas dos redadas que hicieron en dos lugares determinados donde se detuvieron a estos 8 delincuentes, según lo calificó el gobierno de Donald Trump, bueno, también se encontraron objetivos secundarios o detenciones secundarias. Esto quiere decir que no eran el objetivo, pero estaban en ese lugar y en principio se los vincularía con los hechos ilegales que cometían estos 8 delincuentes. Bueno, hoy se conoció además en Nueva York, en el Bronx, la detención de un importante miembro del Tren de Aragua, en el marco de un operativo conjunto que no está directamente relacionado con las acciones para ir en la búsqueda de inmigrantes ilegales, pero sí tiene que ver con este clima nuevo que se está viviendo en los Estados Unidos de no darle tregua a los delincuentes. Trump ha puesto al Tren de Aragua como una organización terrorista, ha redefinido el concepto del Tren de Aragua como otras organizaciones narcocriminales. Vos lo describías también, Andrés, en un informe estas semanas. Bueno, ha sido detenido uno de los, se presume que es uno de los cabecillas del Tren de Aragua en los Estados Unidos. Sucedió en el día de hoy, fue en el Bronx y decía, es un operativo conjunto de la policía de Nueva York con las autoridades federales, a punto tal que el alcalde, Eric Adams, reconoció que están trabajando en conjunto. Digo que es importante marcarlo porque Eric Adams fue muy cuestionado acerca de la permisividad de la ciudad de Nueva York a la hora de recibir extranjeros irregularmente. Sí, lo que pasa es que me parece que hay un acuerdo cuando se trata de terroristas, de bandas narcos o de pandilleros. Me parece que todos van hacia el mismo lado. Recordemos que el Tren de Aragua nació en Venezuela, sobre todo en las cárceles de Venezuela, y y sus redes alcanzan a distintos países de América Latina. Por ejemplo, Chile, donde en Chile también en las últimas horas el propio presidente Boric dio a conocer la detención de varios integrantes del Tren de Aragua, y el otro día en la comunicación telefónica que mantuvo el presidente Donald Trump con su par de El Salvador, Nayib Bukele, se habló específicamente del Tren de Aragua porque tiene vínculos también en El Salvador. Recordemos que ya lo había hecho desde el primer día, desde el minuto 1, ¿no? Esta nueva calificación como bandas terroristas, a estas bandas narcocriminales, puntualizando en el Tren de Aragua. Lo hizo cuando asumió Donald Trump.